esto del People Centricity también va de tecnología, de estructura, de liderazgo y de cómo trasladarlo al día a día. ¿Sí o no? Sí, sí, porque una cosa es digamos, la esencia o sí, la esencia de lo que hemos hablado anteriormente, que iba mucho de estrategia, de una gran concepción, pero luego hay que materializar todo esto. Y se materializa en materia de organización, de estructura, de políticas y prácticas. Yo soy consciente de que hay muchas personas de recursos humanos aquí, ¿no? Pero os tengo que confesar que a veces los grandes presupuestos que se asignan para que la gente interiorice los valores, que interiorice el propósito de la empresa o que trabajen conjuntamente con una filosofía de people centricity, todos estos presupuestos quedan en nada. Es decir, es una inversión que las direcciones de recursos humanos hacen muy bien intencionadamente, que pueden ser incluso, no lo digo con mal sentido, pero incluso pueden ser divertidos y que tienen su impacto de entrada, pero en mi opinión esto se va diluyendo con el tiempo, ¿no? Entonces es una lucha continua el hecho de tener este people centricity. Desde luego, lo que no me coincide es este concepto con las políticas y prácticas que acostumbro a ver en mis empresas clientes. Una empresa con people centricity ha de tener alma. Y no conozco muchas que tengan alma. No sé si me explico con lo del alma, que cada uno piensa lo que quiera, pero no abundan. Y si no abundan, para mí no estamos en un people centricity realmente. Ainhoa, ¿estás de acuerdo en que muchas veces estáis como desde los departamentos de recursos humanos invirtiendo ingentes cantidades de dinero en comunicar los valores, en que todo el mundo los adapte y tal, y eso se diluye o crees que acaba calando? O sea, yo te diría que las compañías no están diseñadas bajo el concepto de people centricity, entre otras cosas porque no ponemos el cerebro en el centro. Entonces, cuando tú no pones el cerebro en el centro ni cómo funcionan los mecanismos para cambiar, para aprender, para transformar, ¿no? Lo que estás creando es una cultura artificial. ¿Okay? Entonces, evidentemente el negocio está en el centro, evidentemente las personas también son importantes, pero es muy difícil que determinados procesos sean reales cuando no tienes en cuenta cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, ¿por qué nos gastamos una cantidad ingente de dinero, de esfuerzos y de historias? Es porque no estamos en el basic y no estamos entendiendo cómo funciona la parte humana de las personas. ¿Okay? Entonces, metemos procesos de agility sin entender cómo funciona el cerebro. Un poco lo que decía Sergi de estamos ya preparando en tecnología cuando nos hemos olvidado de, exactamente, ¿no? de lo básico. O espacios de trabajo, algo, vamos a decir, muy básico y no complicado. O sea, si tú realmente quieres que surjan cosas en tu organización, en el momento en que tú vas a visitar los espacios físicos de trabajo, tampoco están adaptados para que suceda eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo sencillo lo hacemos muy complejo. ¿Okay? Por tanto, me cuesta mucho ver el people centricity cuando realmente no he parado a entender cómo funciona el cerebro en mi organización, cómo funciona el cambio en mi organización, y a partir de ahí sería mucho más sencillo, vamos a decir, que nuestros esfuerzos no fuesen titánicos, ¿no? Sino que realmente el esfuerzo tuviese un alto impacto y fuera sostenible en el tiempo. ¿Y cómo se hace para ir para atrás? ¿Cómo se hace para poner el cerebro en el centro? Bueno, ahí está el challenge, ¿no? O sea, yo creo que nuestra función va muchas veces de eso, no va del buenismo, sino de adaptar los procesos de negocio realmente a cómo lo puedo hacer desde la perspectiva humana. ¿Okay? O sea, el humanismo digital va justamente de cómo lo hago, ¿no? Cómo lo hago coincidir. ¿Okay? No es fácil, ¿okay? Porque no es nada fácil, ¿sí? Pero es verdad que al menos cuando hablas con los CEOs o con los presidentes, ¿sí? Yo me aburro de mi función, ¿no? Es como hay que tenerlos motivados, hay que... No sé si los tengo que tener motivados. Lo que tengo que tener es el ecosistema preparado para que realmente la gente venga, ¿sí? Y como decíamos, el lunes a la mañana pueda disfrutar de ello. Si no entiendo que mi materia son personas, que mi materia son mis conexiones cerebrales, va a ser muy difícil que eso suceda, ¿no? Por arte de magia, ¿no? Y aquí sí que estoy de acuerdo que me da igual cuál es la generación. Al final son personas, sí, con su complejidad, que aterrizan en un espacio y que en ese espacio deben suceder cosas, ¿sí? ¿Qué has hecho tú para que suceda?
Yo te diría que ese es el reto. ¿Y la tecnología nos ayuda o no nos ayuda? Os lo pregunto también a vosotros. Es decir, la tecnología que estamos muchas veces desde recursos humanos introduciendo en las empresas, empujando a aplicar todas las nuevas metodologías, ¿esto nos humaniza, nos deshumaniza? Claro, yo claramente, para mí la tecnología es un canalizador de un montón de cosas. O sea, creo que es lo que nos permite mejorar, innovar, crecer y ser mejores. Para mí nos humaniza un montón la tecnología. Si nos vamos a el pasado, cuando no teníamos electrodomésticos, teníamos que lavar, fregar, un montón de cosas. No dedicábamos tiempo a nosotros mismos. O sea, al final la tecnología te permite que ella trabaje y que tú pienses, ¿no?, en un mundo ideal y de futuro, ¿no? Así que para Tú mí... ya has dicho que a ti que no te quiten la Thermomix. Claro. Con lo cual, Por ejemplo. ya está. Claro, al final pues te permite cocinar a la vez que haces otras cosas. Entonces, al final, yo creo que la tecnología nos humaniza mucho y un poco ligando con lo que comentaba Ainhoa, de lo que es la cultura, cómo lo podemos cambiar en las organizaciones. Esto va de lo que toleras, no toleras en las organizaciones, de lo que premias y cómo permites a la gente que promocione. Esas 4 cosas hace que la cultura se construya. O sea, si hay una cosa que no te gusta y lo dejas, generas una cultura que permite hacer esa cosa. Entonces creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos en las organizaciones de qué hacemos y no hacemos y qué permitimos y no permitimos. Ramón, ¿estás Sí, pienso de hecho muy en línea con lo que ha dicho Ainhoa. Al fin y al cabo, si nos fijamos, cuando hablamos de transformación digital, al fin y al cabo estamos hablando de una transformación cultural. Y eso nos exige un cambio de mindset, ¿no? Y cuanto más hábiles seamos en ese cambio de mindset y pongamos herramientas sobre la mesa, más nos acercaremos realmente a esa people centricity, ¿no? Y también a nivel de la tecnología, pues por supuesto depende de cómo la conceptualizamos. Si es como una finalidad última o como medio, y eso lo cambia todo. Si la utilizas como medio para conseguir los propósitos que planteas, por supuesto que puede ser muy efectiva, ¿no? Ahora mismo se está hablando incluso de predecir cómo puedes llegar de la mejor manera a los intereses de cada empleado, ¿no? Para que llegue mejor el reconocimiento, llegue mejor también pues esa satisfacción de clima laboral, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo predices con bastante certeza qué es lo que le interesa a cada uno de ellos, ¿no? Y eso va en ¿Y se línea... puede hacer tan a medida luego? Parece que se está empezando a hacer, sí, incluso, de hecho, en todo el journey del empleado, desde el onboarding, desde que entran hasta que salen, con encuestas detalladas y para determinar qué es el punto de satisfacción, cuál es el de dolor y de alguna forma irlo encaminando. Pero esto siempre fallará a menos que haya detrás pues ese concepto humano, ¿no? Y digo siempre que lo menos predecible que existe es el comportamiento humano. Y estamos intentando predecirlo con herramientas automáticas. Pero sí que nos acercamos al 97-98% de lo que puede llegar a suceder. Pero el comportamiento humano es impredecible y lo va a ser siempre. Ninguna máquina va a poder ser comparable, desde mi perspectiva, de lo que conozco a hoy, no sé, dentro de unos años, a igualarnos en ese aspecto. O sea que creo que predecir el comportamiento de una persona a día de hoy es inviable. O sea, que podemos ajustarlo y quererlo llegar, pero... Eso lo veremos. Claro, con la tecnología que tenemos a día de hoy, Sí. dentro de unos años, seguramente la tecnología sea distinta, podamos decir algo distinto, pero... Si me permites, Claro, preparo un poco, es perfecto. o mucho. Sí. Estamos diciendo lo que estamos diciendo ahora con esta realidad y en este punto de avance de la tecnología. Como decía Ramón, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Pero no sabemos qué va a ocurrir dentro de 5 o 6 años. Y yo soy no un defensor, sino alguien que opina que finalmente las máquinas, por ejemplo, van a sustituir nuestra profesión. En la medida que la inteligencia artificial pueda reconocer las emociones de las personas y la comunicación no verbal, y que realmente sea un sistema que aprende del lenguaje natural, nuestras profesiones están en jaque. Es decir, no
pero tampoco no es una visión negativa, es una visión evolutiva esto. A lo mejor resulta Y que de solo, adaptarnos. es que a lo mejor resulta que solo van a trabajar las máquinas y nosotros podremos estar plácidamente años y años sabáticos, ¿no? Lo cual no está nada mal tampoco, ¿no? Déjame que lo dude también. Pero no, yo también lo dudo, más bien el escenario de trabajar 100 horas, ¿no? Sí. Pero yo creo que este tema no tiene límite, pero cuando digo que no tiene límite no lo veo desde la perspectiva negativa. Es un caballo desbocado, ¿no? Y en todo caso, nuestra función será ponerle las riendas adecuadas a ese caballo, ¿no? Pero de momento yo lo veo desbocado, no lo sé. Además, con esta desfachatez de que las propias empresas de inteligencia artificial están diciendo a la Unión Europea que pongan medidas éticas y normativas y protocolarias, ¿no? Si son las propias empresas, ¿no? Además, también estamos en un mundo absolutamente quebradizo, bueno, lo que llamamos el mundo bunny, no lineal, incomprensible, y todo esto no ayuda, ¿no? Cuando hemos hablado en varios momentos, ha salido también pues todo el concepto de liderar con empatía. Es algo que no lo podrán hacer las máquinas seguramente en los próximos 5 años, no lo sabemos. Con la tecnología que tenemos a día de hoy, no. Otra Bueno, cosa es que ¿Consideráis dentro que, de... ¿consideráis que un tiempo- estamos olvidándonos un poco en formar a nuestros managers de nuestras empresas en que realmente sean unos buenos managers, unos buenos líderes con empatía? ¿Se están poniendo realmente esfuerzos en esos puntos o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una conciencia distinta. Si miro a los 20 años hacia atrás, que llevo trabajando en las compañías, es verdad que hay una conciencia. Que el manager antes solo tenía que hacer cumplir. Proyectos y tareas, Ya está. ¿no? Ahora es verdad que son proyectos, tareas y personas. ¿Ok? ¿Vale? Entonces yo sí que creo que existe esa conciencia, falta el cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que la tecnología es una data más, ¿eh? A partir de ahí tú tienes que saber utilizarla, ¿de acuerdo? Para conseguir el go to action que tú necesites, ¿no? Con la gente, con el equipo o contigo mismo, ¿no? Creo que el gran ejercicio con los managers no es tanto hacia la gente, sino hacia ellos mismos. Yo creo que aquí nos ha pasado igual. Hemos dado un salto de decirles cómo tienen que gestionar a los demás cuando nos hemos olvidado, ¿no? Que primero tengo que ordenar mi casa para luego ir directamente a los equipos, ¿no? Y aquí sí que creo que la inteligencia artificial les puede ayudar muchísimo, ¿eh? ¿En qué? Pues, por ejemplo, muchas veces cuando les damos la responsabilidad de una evaluación del desempeño y de definir y diseñar el futuro de la gente en las compañías, ¡wow! ¿No? Entonces, muchas veces con los míos utilizamos ChatGPT, ¿ok? Y entonces metemos las variables y ChatGPT lo que te da, de acuerdo, es, oye, puntos fuertes de esta persona, puntos débiles, plan de acción, eso lo cogemos y entonces hacemos el pensamiento profundo. Eso solamente es una data que me inspira, una data que me da luz, pero a partir de ahí cojo, ¿vale? Y realmente lo que tengo que hacer es mi aportación de valor humana, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer en esta compañía? ¿No? Realmente esta persona la conozco, ¿cómo lo podemos hacer? Y tengo que decir que en este ejercicio de evaluación de desempeño hecho con ChatGPT, los resultados han sido mucho mejor para las personas. ¿De acuerdo? Mejor Ha que sido cuando más el impactantes. manager hacía su propia Solo. evaluación de desempeño Sí. solo, sin Sí. ayuda del ChatGPT. Sí. Sí, porque generalmente es más transaccional, ¿no? Las soluciones son A, B o C. O sea, por eso creo que nuestra función, y aquí sí que creo que la tecnología nos va a ayudar, es crear este ecosistema, ¿de acuerdo? Donde la gente pueda tener más opciones, pueda tener más ideas que la que ellos mismos puedan hacer solos, ¿no? Porque recursos humanos no puede ir caso por caso y a todos, olvidémonos, ¿no? Pero aquí sí que creo que la tecnología nos puede ayudar. Aquí un matiz importante, que no caigamos en la pereza cognitiva, ¿eh? No. Que al final- Por eso te digo que tienes que tener esa segunda... Sí, o sea, la segunda vuelta es fundamental. Si cogemos lo que nos da ChatGPT, Lo que sea. Gemini, Cloud, bueno, hay un montón de herramientas, ¿eh? Y eso lo damos por válido, cometemos un gravísimo error. O sea, tenemos que tener un entrenamiento cognitivo continuo y un aprendizaje continuo de lo que nos devuelve este sistema, porque nos da una luz y es no enfrentarte al papel en blanco, porque al final el papel en blanco da un poco de terror, ¿no? Y aquí tienes una respuesta que te permite construir una idea de lo que quieres hacer. Si la respuesta la vuelcas directamente a la vida real, No es aplicable. Pero al menos te sirve un poco lo que decía Ainhoa para esa inspiración inicial, sí. no tener el papel en blanco. por eso para mí, no sé si decir, mi recomendación es
intentar utilizarla, porque creo que nos da una luz bastante interesante, siempre y cuando tengamos el compromiso de cambiar lo que nos devuelve y hacernos lo tuyo y hacer algo que realmente aporte a tu contexto, a tu realidad. Vosotros que estáis en empresa final, dijéramos, en el propio Departamento de Recursos Humanos, ¿en qué tareas habéis incorporado de manera expansiva un poco inteligencia artificial? ¿En todo? ¿En todos los procesos? Bueno, en la parte de reclutamiento nosotros tenemos un montón de tips, ¿vale? De introducir, o sea, tenemos cómo puedo saber si, por ejemplo, en los referrals, ¿no? O sea, si un empleado me envía un currículum de un conocido suyo, Sí. yo tengo un ranking de personas que sé que su referenciado es maravilloso y otros que digo, pues a lo mejor ¿sabes? Lo priorizo. Y con eso te ha ayudado Claro, inteligencia o sea, artificial. sí, claro. O sea, al final, en base al histórico, tú puedes predecir más o menos lo que puede suceder. Lo mismo con los entrevistadores. Al final, yo tengo entrevistadores que sé que para un perfil concreto el éxito que tienen es mayor que a lo mejor otro, ¿no? Entonces, o el tema de talento Pero eso al femenino. final es interpretación de datos. Básicamente te ha hecho Sí, predice. una... Es que la inteligencia artificial, hay dos conceptos. Inteligencia Sí. artificial y inteligencia artificial generativa, Exacto. que genera contenidos, ¿no? El boom ha sido la generativa. La inteligencia artificial, digamos, Existe desde hace décadas. muchísimo. De generativa, pues sí, pues tenemos temas de cómo generar una entrevista, te propone en función de los candidatos un guión de entrevistas, cómo puedes hacer o planificar o pensar una encuesta de clima, que también te propone este tipo de herramientas. No sé, hay un montón de casos de uso que estamos aplicando con inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Nosotros en comunicación interna nos ha ido súper bien, ¿vale? Y en todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, las conversaciones con el equipo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desarrollo, ¿ok? Y ahí nos está funcionando, la verdad es que muy bien. O sea, hemos notado un salto en la calidad de las conversaciones, ¿vale? Digas. Solo quería mencionar que me ha gustado mucho esta expresión de evitar la pereza cognitiva, ¿no? Porque me ha impactado, ¿no? La expresión, porque además yo soy un perezoso y un procrastinador de primera división, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a hacer hoy algo que puedo hacer mañana? Pero yo me pregunto, ¿cómo encaja eso en una sociedad en la que textualmente se habla del derecho a no trabajar, ¿no? Me provoca como una chispa, ¿no? Sí, sí. Como una contradicción con la que no sé cómo podemos convivir, ¿no? Los que tienen derecho a no trabajar, ¿de qué quieren vivir? De las subvenciones que están generadas por nosotros a través de nuestro rendimiento del trabajo. Es decir, ¿qué futuro nos espera de alguna manera, ¿no? Quizá esto trasciende un poquito la conversación de lo que estábamos comentando, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención tu expresión, ¿no? Realmente nada puede sustituir a un esfuerzo cognitivo. Así De que, momento. De momento. Ligándolo Exacto, con de lo que has momento sí. comentado anteriormente. Sí, la verdad es que para mí es importante que cada vez que utilicemos estas herramientas hagamos una reflexión de lo que nos está devolviendo. Porque creo que somos mucho más poderosos a día de hoy que lo que estas herramientas nos proponen. Claro, cuando tú no eres un experto de una cosa y le preguntas y te devuelve algo, lo ves como maravilloso. Pero realmente el que es experto de eso en concreto le encuentra Todos las los fallos, pegas. claro. Entonces, creo que es muy bueno, pero en media. No da cosas muy potentes ni da cosas de poco valor. Da un valor medio que nos iguala a todos. ¿Sabes? Al final, tú puedes ser un experto en marketing, puedes tener conocimientos en marketing apoyándote en estas tecnologías o un experto en recursos humanos, pero el ser más allá Tenemos que ir a necesitas, la base, claro. está claro. Ramón, tú que también finalmente estás realizando un trabajo motivacional en muchas de tus empresas, clientes, en estos momentos de incertidumbre, de que la gente
muchas veces se siente amenazada por la inteligencia artificial, si nos va a quitar el puesto de trabajo, si no. ¿Cómo se trabaja la motivación en las empresas en momentos más de incertidumbre? Bueno, de hecho, diría que 3 patas fundamentales. La primera, generar conciencia. Conciencia en qué situación estamos, qué recursos tenemos. La segunda, diría que responsabilidad, porque hay 2 grandes noticias. De nuevo vuelvo un poco al mindset, ¿no? Tenemos un cerebro plástico que nos puede permitir adaptarnos muy bien a las circunstancias y sacarle partido, ¿no? Por tanto, eso, y la otra noticia es que en muchos casos depende de nosotros mismos. Y la tercera, accionar. Con nuestras 3, dijéramos, palancas, de alguna forma puedes encarar lo que acontezca, ¿no? Sí que haría un inciso en la capacidad que el líder tiene no solo de conseguir los objetivos o las metas, sino también de hacer crecer a su entorno y a los demás, ¿no? Y ahí entra mucho también esa capacidad que tenga de ser, como leí, atractor límbico. ¿Qué es atractor límbico? Bueno, el sistema límbico, ¿no? Muy relacionado con las emociones, maestros de las emociones, que sean capaces de pintar imágenes poderosas en la mente de sus equipos para encararles hacia esos objetivos, esos propósitos, y buscando los recursos de cada uno de ellos para alcanzarlos de la mejor manera. Y mucho tiene que ver también con tener esa capacidad de generar esos entornos que generen ese clima adecuado para que todo el mundo pueda dar lo máximo de sí mismo. Pues llegamos al final. ¿Querías introducir algo más? Que yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Creo que, si me preguntas, es que tenemos que transformar para ser people centricity es el concepto de éxito, ¿no? Cuando realmente el concepto de éxito empresarial sea distinto, ¿de acuerdo? Hay muchas de estas cosas que realmente serán naturales y podemos crear estos espacios, ¿no? Porque El éxito tiene que ser diferente para cada empresa no lo sé, y para cada persona. no lo sé. Bueno, supongo ¿no? que te refieres a esto. un éxito concebido hasta hace poco como consumista y materialista, a Resultados. un tipo de éxito, a una concepción de éxito que tiene que ver, pues bueno, pues con mayor propósito, ¿no? y mayor aportación tanto a la empresa como a la sociedad y demás, ¿no? Pues Ramón, Ainhoa, Jordi, Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Os emplazo a que ocupéis vuestro puesto.